una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Radio. Un domingo más estamos con vosotros, como bien sabéis, para hablar sobre la historia, la fe y la cultura del pueblo evangélico. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la historia, vamos a hablar de un tema muy interesante, creedme. Vamos a hablar sobre la influencia de la Inquisición en la Semana Santa. Ahí queda. Y bueno, pues para hablar de este asunto tan, yo diría espinoso, yo diría que igual hay poca información, hay poca documentación, pero bueno, tenemos con nosotros a un colaborador, evidentemente un pastor también y amigo de Ventana Evangélica y amigo personal, Jesús María Vázquez. Jesús, bienvenido. Sí, y muy agradecido, como siempre, porque cada vez que me sea solicitado, estaré dispuesto a poder servir al Señor también en esta área, que también es importante para la gloria de Dios. Amén, amén. Jesús decía que hoy vamos a hablar de historia. Sí. Historia, y una historia, bueno, que yo creo que poco conocida, la influencia de la Inquisición en la Semana Santa. Sí. Yo creo que eso seguramente tiene un arraigo histórico y tiene que ver cosas que se hacen normalmente, ritos, diríamos ritos, que actualmente se están haciendo que vienen que tienen una raíz, seguramente. Sí, no podemos olvidar las raíces precisamente de nuestra ciudad o de nuestra comunidad, llamémoslo así, ¿no? De esta región. Sí, sí. Sobre todo la parte sur de Andalucía, el triángulo de Sevilla, Huelva y Cádiz. Un triángulo que era de gran presencia, de culto a la diosa Astarte, Diana, Ceres, muchas diosas que reciben culto en este triángulo que forman estas tres provincias. ¿Sí? Por lo tanto, perdón, esta influencia o esta cultura religiosa o estas vocaciones han ido pasando de siglo en siglo, o de generación en generación, hasta llegar a nuestros días. Y evidentemente, claro, han tomado formas nuevas, sí, vocaciones nuevas, cultos diferentes, pero en el fondo subyace la misma raíz de adoración y de culto a la diosa pagana. ¿Cuál sería un poco el origen más antaño, podríamos decir? Sí, bueno, sobre todo la presencia fenicia, porque Jerez, no lo olvidemos, Jerez está bajo la vocación de la diosa Ceres o Acera, la diosa de la agricultura. Jerez también es trimilenaria, no solamente Cádiz. Y encontramos que en la misma Alameda Vieja, ¿sí?, una de las columnas que hay a la entrada, por la calle Puerto, allí está entronizada precisamente la diosa Ceres, que le da nombre al cereales. Sí. De ahí viene el nombre de cereal. Entonces, esa diosa, que es la diosa de la agricultura, de la abundancia, esa diosa le dio nombre precisamente a la ciudad de Jerez. Y Jerez está bajo la vocación, evidentemente, de esa diosa. Por lo tanto, es muy antiguo el culto a estos dioses y diosas, que luego se derivarían en procesiones que ya en tiempo de los romanos que tenían varios nombres, pero que se realizaban a lugares altos que aparecen en la Biblia. Sí. Exactamente, sí. A lugares altos y claro, en las fiestas de primavera, fundamentalmente en las fiestas de primavera. La Semana Santa pues se celebra en la primavera.
Claro, ¿Eh? el tema de la Pascua. Claro, en este igual que caso. ocurre con la feria, Sí. también, que también tiene su origen pagano. También tiene su origen pagano. Entonces, en la Semana Santa está, no podemos ignorar que la Semana Santa tiene sus raíces, como bien decía, Sí. en estos cultos paganos. Vale, vale. Sí. Ujú. Muy ancestrales, muy antiguos. Muy antiguos. Las generaciones pasan, los tiempos pasan, Ujú. pero las costumbres de los pueblos Ujú. permanecen, aunque se transformen, Ujú. aunque sufran una metamorfosis, Sí. pero la raíz es la misma. Ujú. La raíz es la misma. Así es, así es. Sí, Tú hablabas de los lugares altos de que la Biblia ya nos habla, precisamente. claro, Ujú. claro. Esos lugares altos donde se hacían sacrificios, donde hacían Culto a Quemos, culto, exactamente, a Moloch. a Moloch, Sí. sí, sí. Ah. Claro, y el mismo Salomón cayó por causa de hacer caso de sus esposas, que eran paganas, Sí, y él practicaba y levantó templos sí. a estos dioses. Ujú. Sí. Sí. Eh, El propio Israel, ¿no? Cuando Israel se divide, Claro. el Roboam, en este caso, ¿no? Claro. Llega a crear una nueva religión. una aristocracia religiosa, Exactamente. una aristocracia religiosa dividiendo el culto, llevándolo a otro lugar. Ujú. Claro, que no es el lugar que Dios había elegido. Ujú. Sí, yo sé que es un tema un poco difícil de entender o de aceptar, pero no podemos olvidar de dónde venimos y Ujú. qué equipaje traemos. Ya. ¿Qué equipaje traemos de tiempos muy antiguos? Sí, la cultura no desaparece, se transforma. Y entonces, donde estaba la diosa Ceres, Diana, Asera, Astaró, Astarte, aparece María. Sí. Entonces, claro, Es evidente. claro, entonces se transforma según las Mm. épocas Ujú. de la historia. Sí. Tú querías comenzar precisamente por Jesús. Sí, por ejemplo, ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, dije antes que había lo digo porque este es un punto que confirma claramente lo que estoy hablando con relación a la diosa Ceres, a la presencia de la diosa Ceres en Jerez. Ujú. Jerez es una ciudad eminente, y lo ha sido siempre, una ciudad eminentemente agrícola, Sí, sí, claro, evidentemente. eminentemente agrícola, con clara diferencia con la bahía, que es marinera, que era comercial, era conquistadora, Ujú. pero descubridora, como Sanlúcar, Cádiz, pero Jerez era una ciudad eminentemente agrícola que proporcionaba grano y proporcionaba aceite y vino a muchas culturas que se acercaban a los puertos de la provincia de Cádiz. Entonces, tenemos que a la salida de Sevilla, Ujú. precisamente a la salida de Sevilla, en la puerta de Jerez, junto al Hotel Alfonso XIII, por allí, Sí. hay una fuente que se llama, aquella es la puerta de Jerez, y la figura central de la fuente es la diosa Ceres. Ujú. ¿Por qué es la diosa Ceres? Porque es la puerta de Jerez. Claro, hablando de... Claro, entonces, Así es, sí, claro, sí. es la puerta de Jerez. Y entonces, esto confirma la presencia, el papel tan importante que tuvo esta diosa Ujú. en la historia del pueblo jerezano. Ujú. Sí. Claro, todo esto se va transformando hasta llegar al siglo XVI, Sí. cuando aparece la Inquisición. Porque eso que tú me estás comentando, de la diosa Ceres, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año? Bueno, estamos hablando de muchos siglos atrás, Vale, siglos. claro, de acuerdo. 2000 años, 2000 años. o 3000 Sí, años. pero lo que está claro es que se lleva, lo que tú decías, ¿no? Se atrae y se va mamando, digamos, Claro. de esa cultura a central. Claro, igual que Esa. un apellido pasa de padre a hijo, Ujú. de generación a generación, Ujú. y también unas características determinadas antropológicas Ujú. de los pueblos, de las costumbres, también las religiones
que tienen un papel muy importante, las religiones tienen un papel muy importante en la vida de los pueblos, de las culturas. Las religiones, de alguna manera, influyen grandemente en la idiosincrasia y en la cultura de los pueblos. Por eso esta parte de Andalucía es tan religiosa. Religiosa estoy hablando, ¿eh? Sí. Llámese la religión católica o llámese las que anteriormente han existido dentro del contexto de nuestra ciudad. Bueno, eso es evidente, que estamos en una ciudad muy religiosa, ¿no? Claro. Y parecida en este caso como cuando Pablo entró en Atenas, ¿no? Observo que soy muy religioso, Claro. hablando de la diosa Atenas, evidente, también. Es que los pueblos, todos los pueblos, en la antigüedad eran muy religiosos. Es algo que va ligado al ser del hombre. Cuando el hombre rompe con Dios, cuando el hombre rompe con Dios, en la caída, el hombre muy pronto empieza a cultivar o a adorar a las estrellas, Sí. a adorar los ríos, a adorar los mares, una cultura animista, religiosa animista. ¿Y por qué? Porque se ha apartado de la verdad, se ha apartado de la luz. Pero el hombre necesita, porque tiene el sello, tiene esa impronta en su corazón, necesita practicar una religión, necesita apoyarse, fortalecerse en una religión. Tanto para la agricultura, tanto para... Y la prueba está que en nuestra cultura actual, católica, Sí. tenemos una divinidad, un santo para el amor, otro para el trabajo, otro para esto y otro para lo otro, para el viaje, entonces claramente eso nos asemeja grandemente a las culturas que nos han precedido, las culturas anteriores. Sí, exactamente. Sí, el pueblo de Atenas, en este caso Grecia, ¿no? Tenía tantísimos, Claro. casi tantísimos dioses y tantísimos y mitos, evidentemente también, ¿no? Sí. Que cuando Pablo entra en Atenas habla del Dios no conocido, Claro. de tantos que tenían. Claro, ellos hacen esto por la propia superstición de no dejar fuera a ningún dios. Y como ellos eran temerosos, tenían temor de las divinidades, entonces para no caer en el desprecio o menosprecio de un dios que ellos no conocían, erigieron un altar a un dios desconocido. Pablo aprovecha esa oportunidad para a partir de ahí predicarle sobre el Dios de Israel, el Dios verdadero. Y aprovechando ese Dios no conocido, que no tiene figura allí. Exactamente. Sí. Que es nuestro Cristo bendito. Exactamente, nuestro Por Dios supuesto. bendito. Exactamente. La influencia de la Inquisición, Jesús. Decíamos, hay influencia de la Semana Santa, o sea, de la Inquisición en la Semana Santa. Es un tema, Peliagudo. sí, desde el principio estamos hablando de un tema peliagudo, pero no con ánimo, de ninguna de las maneras, de un ánimo de dejar o de humillar o de despreciar. No, nosotros no estamos aquí para eso. No. Estamos para predicar la verdad, para enseñar la verdad, para que las almas sepan de que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero, Amén. que fue manifestado en carne en Jesucristo, su Hijo. Por supuesto. Y entonces, sí, la Inquisición es, en este caso, la raíz de lo que conocemos ahora, en estos tiempos, por la Semana Santa. Precisamente en los dos lugares donde prevaleció la Inquisición, donde más autos de fe se dieron, donde más fuerte fue la persecución, que fue en Valladolid y en Sevilla, son los dos núcleos más importantes de la Semana Santa en España. Valladolid y Sevilla. Valladolid y Sevilla. Entonces, con unas características que la diferencian, porque la Semana Santa andaluza está adaptada más al carácter de nuestro pueblo, a la idiosincrasia de nuestro pueblo, a la música, a todo, mientras que Valladolid es más austera. Pero en definitiva es lo mismo. Es lo mismo. Son los dos lugares donde tiene más presencia, donde tiene, en este caso, más importancia.
¿Por qué? Porque en esos lugares la Inquisición fue muy fuerte, la persecución de la Inquisición Sí. fue muy fuerte. Y entonces los autos de fe marcaron, y luego las procesiones posteriores al auto de fe Ujú. marcaron lo que es la forma de procesionar la Semana Santa que hoy conocemos. Con distintas variantes, evidentemente, Sí, sí, sí. pero muy parecida, muy Ujú. parecida. Y vemos que todo esto tiene, de alguna manera, tiene también viene de una influencia muy grande del Concilio de Trento, de la Contrarreforma. Claro. La Contrarreforma, que empezó en 1545 hasta 1563, creo que fue. La Contrarreforma fue en aquel momento organizada para contrarrestar la reforma protestante Sí, sí, sí. y para recuperar lo que ellos consideraban un terreno perdido. Ujú. ¿Sí? Ellos consideraban que habían perdido terreno, porque España, de alguna manera, estaba abrazando con mucho entusiasmo la reforma protestante, Ujú. porque el hecho de acceder a la palabra de Dios, gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, entonces eso trajo un fervor muy grande por la palabra. Sí. Entonces la palabra fue llegando en lengua vernácula, en la lengua de los pueblos, fue llegando a los hogares, a las iglesias. Y el hombre empieza a tomar conocimiento de la palabra. Exactamente. Mm. Y entonces la Iglesia católica, Ujú. temerosa de que se le escapase la influencia tan poderosa que tenía en la España medieval, Ujú. de los reyes, Sí. se unió la corona con la Inquisición para frenar, para parar. Entonces se organizó el Concilio de Trento, Trento en Italia, para precisamente desde allí planificar una forma de frenar, El avance de la... por las buenas o no por las buenas, Ya. de frenar el avance del protestantismo en Europa, Sí, no solamente en España, en Europa. Apoyado por los reyes también. Evidentemente, la fuerza civil y la fuerza religiosa Ujú. se unieron, siempre están unidas, Sí, sí. siempre están unidas. Ya. Entonces, resulta de que allí fue donde se fundó la Compañía de Jesús, Ujú. que ha sido el brazo usado por Roma para intentar, de alguna manera, Cuyo fundador fue, en este caso, el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio, ¿no? de Loyola, Exactamente. sí, fue militar, precisamente. Y entonces, claro, la Compañía de Jesús fue fundada para, de alguna manera, frenar. Ujú. Estaban muy preparados, eran grandes predicadores. También se usó a los dominicos Sí, y a los franciscanos, sí, 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 sí. pero los dominicos ya existían, no fueron creados, no fueron fundados, la orden no fue fundada en Trento, Ujú. fue anteriormente. ¿Para qué? Para que a través de sus predicaciones, a través de sus enseñanzas, tanto por los templos como en los colegios y públicamente, pudiesen anular la presencia Ujú. de la palabra de Dios en el pueblo, Ujú. de la presencia protestante en el pueblo. Y entonces, de ahí salieron muchas hermandades. De la Contrarreforma de Trento salieron muchas hermandades. No olvidemos que en el mismo Trento se prohibió a los seglares leer la palabra de Dios. Madre mía, eso es increíble. Eso va contra el mismo Dios. Sí, sí. Contra el mismo Dios que dice que escudriñemos la Escritura. Va contra el mismo Dios. Entonces, ahí se fundaron precisamente dos hermandades. Se fundaron, por ejemplo, se fundó la Veracruz. Ujú. La Veracruz y también otra hermandad que ahora mismo no recuerdo, pero que tenía también un señor con una imagen con la cruz a cuesta, pero no me acuerdo cuál de ella era. Entonces, sobre todo la Veracruz, que es la hermandad más antigua que hay ahora mismo en España, pero en cualquier lugar. Ujú. Entonces, esta hermandad se fundó precisamente
a través de, o después del concilio del concilio de Trento. Y a raíz de la fundación de la Veracruz ya empezaron a proliferar distintas hermandades. A salir hermandades. Tantas que Roma tuvo que frenarlo. Pero el caso de que salgan tantas hermandades, eso es... ¿a qué se debe? ¿Eso era una especie de refugio? Claro, era una catequesis en la calle, como dicen ellos. Eso es. La Iglesia Católica justifica la idolatría de las hermandades, la justifica alegando que es una catequesis en la calle. Una catequesis visible en la calle. Entonces, en la calle podemos ver la pasión y para qué fue esa pasión. Y entonces, ellos la fomentan, la incentivan, animan para que esto sea así. En Jerez, de hecho ya tenemos otra segunda Semana Santa, la anterior a la oficial. Sí, hay días ya en la que procesionan hermandades, pero en toda regla ya. Sí. En toda regla. Uniformada ya. Bueno, entonces procesionan en días anteriores a la Semana Santa. Sí, de ahí el interés que tienen ellos en de alguna manera anular el crecimiento progresivo de la Iglesia protestante en nuestra sociedad. Porque están viendo que la Iglesia cristiana evangélica está aumentando cada día más su presencia en el contexto social. Sí, eso es una realidad, está claro. Claro. Eso es una realidad. Claro. Que la Iglesia evangélica está creciendo por el poder de la palabra de Dios. Exactamente. Pero ellos no utilizan la palabra de Dios para contrarrestar ese crecimiento. Porque no tienen autoridad para utilizarla. Ya. Sino que se sigue un poco con las tradiciones. Claro, las tradiciones ancestrales que vienen desde épocas muy antiguas. Entonces, pero la Semana Santa, repito, tal como la conocemos, sí, actualmente, con distintos cambios, tiene su origen en las procesiones de la Inquisición, en los autos de fe de la Inquisición. Y, por ejemplo, había dos tipos de procesiones. Tenemos que ir a Sevilla, desplazarnos al siglo XV. Al siglo XVI. Perfecto. En Sevilla, porque en Sevilla encontramos un ejemplo clarísimo, muy claro, muy visible. Por ejemplo, los presos salían del castillo de Triana, de San Jorge de Triana, en procesión, y los llevaban hasta la plaza que hay delante del Ayuntamiento San Francisco, delante del Ayuntamiento de Sevilla. Allí se leía la condena para que el público, porque normalmente el auto de fe se celebraba en el mismo castillo. Y iban en procesión, en la comitiva, hasta la Plaza San Francisco, que es donde está el Ayuntamiento. Sí, había un recorrido. Antes de empezar la calle Sierpe, se venía por la misma calle Sierpe. La campana, la calle Sierpe, todo eso. Y allí había montado había unas tribunas, igual que ahora en Semana Santa, sí, exactamente igual. Y había vendedores vendiendo bocadillos, bebidas, todas esas cosas, igual que ahora. Y la gente aguardaba allí horas a que llegase el cortejo. Y entonces los reos aparecían por la calle, venían por la calle Sierpe, lo que es la calle Sierpe, venían en un carromato, venían montados en un animal de carga, ¿no? Normalmente venían al revés, sí, vueltos de espalda. Y la gente lo insultaba, la gente lo dejaban, lo humillaban, se reían, y escupían, bueno, era tremendo. Y allí mismo en la Plaza San Francisco estaban todas las autoridades civiles y militares, igual que ahora, los palcos, eclesiásticas, estaban allí estamos hablando de una procesión. Claro, una procesión. La anterior, esa era la anterior al día de la ejecución. La anterior al día de la ejecución, porque lo sacaban, allí leían eso y luego iban a la cárcel
a las cárceles también. ¿Para qué? Para que los que estaban dentro, viendo el horror en las caras de los ajusticiados y todo eso lo que estaban sufriendo, se arrepintiesen y volviesen al catolicismo. Ya. Habló de los hermanos en la fe, de los cristianos que defendían la palabra de Dios por encima de todo, de sus propias vidas. Y entonces era una procesión solemne. Esa procesión solemne venía precedida por una banda de tambores militar, no como ahora, que entonan pues marchas muy perfeccionadas, muy musicales. No, eran soldados que iban con los tambores y trompetas. Y el típico redoble que conocemos. claro, exactamente, que normalmente se utiliza siempre para antes de las ejecuciones. Sí. Y iban delante, pero iban delante para ahuyentar a los espíritus malignos que podían haber en el camino, porque a continuación iba una cruz blanca, porque en la procesión iban dos cruces, la cruz blanca y luego iba la cruz verde, que es la que representaba a la Inquisición. Vamos a seguir hablando de este tema de Jesús, pero vamos a tener una pequeña pausa y... Bueno, estamos hablando de Jesús, de ese cortejo que en este caso la Inquisición ya en Sevilla, siglo XVI, cuando cogía a los presos, ese cortejo, cómo iban los presos en el carromato, vueltos de espalda, nos hablaba de la música, nos estaba hablando últimamente de esas dos cruces, ¿no? Esas dos cruces que... me gustaría que entrase ahí. Sí, pero es interesante ver también otro dato que se asemeja mucho a nuestra Semana Santa. Sí. Sobre todo, aparte de instalar las tribunas, aparte de eso, el propio ayuntamiento promulgaba un edicto para que los balcones fuesen esornados, los balcones fuesen con ricas telas, y igual que ocurre ahora, igual que ocurre ahora, exactamente igual que ocurre ahora, y nos recuerda mucho lo que vemos nosotros. Lo que vamos a ver dentro de unos días. También el que delante de esa cruz que estamos hablando, de la cruz blanca, esa cruz blanca, iba el estandarte de la Inquisición. ¿Sabéis? ¿Sabéis el estandarte de la Inquisición? La cruz arbórea, con la palma y demás, la espada. Sí, y ese estandarte iba detrás, delante, al comienzo de la comitiva. Y con dos hachones, con dos hachones más bien, porque entonces no había faroles como ahora. Claro. Eran dos hachones grandes que ardían en la noche y que era tétrico, era lúgubre, era algo que imponía miedo. Todo era para impresionar, para que el pueblo fuese impresionado por la gravedad del castigo que iba a recibir si se desviaba. Entonces ellos lo que hacían era, de alguna manera, aparecer como algo poderoso, de lo cual nadie podía escapar, ni nadie podía atreverse a desobedecer. Entonces, lo que le venía al pueblo, si escuchaba a los predicadores evangélicos, protestantes, que les predicaban la palabra de Dios. Entonces, para atemorizar a la gente, para coartar la conciencia de la gente, infundía miedo. Entonces, eso de los tambores, eso del estandarte con unos hachones encendidos, nos recuerda evidentemente la cruz de guía. La cruz blanca delante, el estandarte, los faroles que llevan ahora eran hachones. Dos hombres, dos monjes portando hachones al lado de la cruz blanca que abría el cortejo. Entonces, el recorrido ya estaba fijado de antemano. Sí, había como una especie de carrera oficial. Ya hace poco estuve en Sevilla y pasaba cerca de Arenal, a la Plaza del Duque, a llegar a la Campana,
todo eso, la calle Sierpe, salía a la Plaza San Francisco. Ya. Entonces, estaba todo programado. Igual que hay ahora una carrera oficial, Sí. también la había En aquel tiempo. preparada por las autoridades. Y al día siguiente, que era el día de la ejecución, Ujú. la comitiva llegaba hasta el quemadero. Sí. Y de igual manera, igual de solemne, pero llegaba hasta el quemadero. El quemadero estaba en el Prado de San Sebastián, ahí en Sevilla, donde ponían la feria antiguamente, donde estaba la parada de autobuses. Allí estaba el quemadero. Y entonces, una vez que llegaban allí, el pueblo ya se hacía cargo de aquello. Ya las autoridades se iban, igual que ocurre cuando las autoridades aparecen aquí en una procesión oficial y terminan ya en la catedral Hacen presencia y se van. y se van. Exactamente igual, ¿no? Luego venía la segunda cruz, hablando del recorrido, del orden de la procesión, venía la segunda cruz, que era la cruz verde que he dicho antes, ¿no? Y entonces esa cruz era la cruz portada, esa la portaban los mismos inquisidores. Ujú. Porque ahí participaban monjes de distintas órdenes que de alguna manera eran colaboracionistas, colaboraban con todo esto. Franciscanos, porque había una lucha tremenda entre los franciscanos y los dominicos. Una lucha tremenda por el protagonismo en la Inquisición. Sí. Esa lucha permaneció mucho tiempo. Entonces, pero los dos participaban en este cortejo, exactamente. Y entonces vemos que esta segunda cruz la llevaban los inquisidores. Era la cruz que representaba realmente lo que aquello quería decir, lo que significaba aquello. El mensaje que quería dar. Claro, exactamente. Pero también había algo que nos tiene que... Verá, yo cuando... porque todo esto no es una suposición, todo esto está muy trabajado, lo que estoy diciendo, Sí. con documentación existente de aquella época, que la hay Sí, todavía. sí, sí. Entonces, lo que me sorprendió fue encontrar que había un grupo de niños, un coro de niños, que cantaban ¿Sí? en medio de esa procesión. Que cantaban ora pros ilis, orad por ellos, Ujú. por los reos. Ya. Y los niños, vestidos con túnica, iban cantando continuamente esto, igual que ocurre en algunos cortejos procesionales de hoy. Claro, que lo que vemos claramente es de que hemos adquirido, o se ha adquirido, mejor dicho, Hemos continuado. Bueno, o hemos continuado formas de aquella época. Claro, hemos continuado. Y todo es lo mismo, todo es lo mismo. Ujú. El hecho de la vestimenta de los reos, Jesús. Ah, sí, la tengo aquí, precisamente. Sí, no, es muy interesante. Sí, sí, sí. Porque, mirad, cualquiera que haya visitado la catedral de Sevilla, Ujú. ahora mismo no, pero hace años estaba el San Benito Ujú. de Rodrigo de Valer. En la catedral de Sevilla hay como un caimán, un cocodrilo colgado en el techo. Sí. Allí, antes de llegar al patio de los Naranjos, Sí, sí, al sí. lado del patio de los Naranjos, hay un cocodrilo en el techo. Ajá. Pues, junto a ese cocodrilo en el techo, que es de madera porque el otro se echó a perder, Ujú. entonces es de madera, resulta que había un San Benito allí colgado, muy grande. Y ese San Benito había correspondido a Rodrigo de Valer, el reformador de Lebrija, que se fue a Sevilla a predicar la palabra. Y entonces, Que de hecho estuvo por esta tierra también predicando. claro, y murió en San Lucas. Murió en San Lucas. Murió en San Lucas, que allí lo encerraron, porque decía que estaba loco, en los Jerónimos de San Lucas. En los Jerónimos, que fue destruido no hace mucho. Sí, sí. Entonces resulta de que el San Benito es una casulla, de las que llevaban antiguamente los curas, que se metía por la cabeza. Se metía por la cabeza y tenía una parte de delante y otra detrás. ¿Cuántos hermandades llevan eso? Sí, bueno, todas prácticamente, ¿no? Eso Estamos es. hablando del capirote. No. Estamos hablando de la casulla. Ujú. De la casulla. El capirote es otra cosa. Vale. Estamos hablando de la casulla que se metía por la cabeza y llevaba aquí figuras Vale, sí, sí. te según entiendo. el Sí, delito sí, sí, que sí. había cometido, Mm. según la condena a la cual... Sí. Y también el capirote, Ujú. que de ahí viene, el capirote de la Semana Santa, Ujú. el capirote fue adoptado por la cofradía Sí.
como eran cofradías antiguamente todas, de penitencia rigurosa. De hecho, yo he visto en Jerez en una hermandad con achones, que olían muy mal, por cierto, achones, luego ya lo cambiaron por cera, vela de cera. Sí, sí. Entonces, pero ese capirote y ese San Benito reflejaba la condena a la cual habían sido ellos ajusticiados, condenados, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso lo acompañaba hasta el lugar de donde eran quemados. Y eran quemados con el San Benito y todo. Eran quemados. Hablando de Sevilla, allí en la feria. En la feria, la antigua feria. Entonces, aparecían los pecados, y eso era una forma de humillación, de humillarlos. La gente, ya por la experiencia de tantas veces verlo, la gente leía en esos San Benito y en esos capirotes, leían ya las condenas a las que estaban ellos. Igual que a Jesús se la pusieron también. La tabla, por qué había sido condenado. Pues igual pasó con... era una costumbre que se usaba con los reos. Sí. Interesante, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, sí. Y evidentemente todo, el incienso, todo esto, las varas, era una señal de autoridad, de aquellas autoridades civiles que iban. Entonces, todo esto representa... Lo que pasa es que ahora está ya mucho más refinado, mucho más acondicionado a la sociedad de hoy. O sea, que estamos hablando de una procesión de aquella época que, como tú bien decías, lo que causa al pueblo al que la ve una impresión, o sea, algo grande, algo de Claro. temor, de respeto, Claro. entiéndete, Claro. y lo que conllevaba, ¿no? Y en aquella época, que infundía temor. Porque... Claro, la cultura de aquella época, la formación de las personas, tenían a la Iglesia Católica, no olvidemos que tú llegas a un pueblo, por ejemplo, como Olvera mismo, y tiene un castillo, y tiene una iglesia que es una catedral. Es enorme, una catedral. Cuando el pueblo se desperdiga, el pueblo va bajando por la ladera del monte, y eran 4 casas o 4 chozas antiguamente, que luego se han convertido en casas, pero no tiene sentido el ver allí, en un puñado de casas, un castillo de esa envergadura y una catedral así. Entonces, claro, esa es la manifestación por toda aquella zona del poder que en aquel momento imperaba y que era incuestionable. Entonces, la Inquisición hacía todo esto para, de alguna manera, infundir temor. Temor, exactamente. Claro, un temor, y luego la forma de la muerte. La forma de la muerte no era por ejemplo, podían decapitarlo. Era como... El color también ¿influye algo el color? Morado y... Claro, la liturgia que sigue la Iglesia Católica. Sí. Esa también está, las raíces están ahí. Pero más que ahí están en el sacerdocio israelita. Israelitas. Claro. Entonces, ellos adoptaron... Es que la Iglesia Católica es sincretista. Adopta en cada lugar donde se encuentra, adopta parte de las costumbres de aquellos pueblos para atraerlos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hace propia las costumbres de esos pueblos. Como por ejemplo el rosario, ¿no? Es algo que viene de la India y que, claro, ellos pues la adoptan, y muchas costumbres, sí. Sin embargo, la palabra no aprendáis el camino de las naciones. De las naciones, no sé si es el Salmo 115, Sí, ¿no? claro. El Salmo 115 ya nos habla de eso. Claro. Y sobre todo la idolatría. La idolatría es algo totalmente contrario a la revelación de Dios. Sí, Entonces, si queremos ver en que una religión es o no verdadera, en este caso, si hay alguien que tiene dudas... No, sí, o mejor dicho, no, verdadera, o que va conforme a la palabra. Eso es lo que quiero decir. Eso Sí, es. sí. ¿Verdad? Si alguien tiene dudas, si la religión evangélica protestante es verdadera, o la católica, que vaya a la palabra de Dios. Exactamente. La palabra de Dios la aclarará rotundamente, sin lugar a dudas, la veracidad de la idolatría o no, según la voluntad de Dios. Y la idolatría
es todo lo contrario a Dios. Y todo lo contrario, y además, la idolatría está de alguna manera tomada de las culturas paganas. Sí. Todas las culturas paganas tienen imágenes. Todo aquello que es contrario a Dios tienen imágenes. Ya hablábamos al principio del programa de Grecia. De Grecia, de Italia, porque la cultura de Italia, el panteón italiano, viene heredado de Grecia. Roma hereda el panteón de Grecia. De Grecia. Cambia los nombres, Sí. pero en definitiva es lo mismo. Pero es que ya Grecia lo ha heredado de culturas asiáticas, de Asia, de lo que es el Asia cercana, no el Asia profunda. Entonces, encontramos que esto es una continuación, todo es una continuación, hasta que tropezamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a colocar en su lugar la fe verdadera en Jesucristo. La palabra de Dios es la que marca realmente la voluntad de Dios y cómo Dios quiere ser adorado. Primeramente, cómo es Dios, cómo quiere ser adorado y cómo tenemos que acercarnos a Él. ¿Y a quién se debe de adorar? Claro, ¿Y exactamente. a quién se debe de adorar? Claro, estamos hablando de Dios. Entonces, ni diosas, ni Dios tiene madre, ni Cristo tiene madre, en el sentido de la divinidad. De divinidad, porque es una mujer respetada y amada por la Iglesia evangélica, Por supuesto. pero una mujer. Entonces nosotros no podemos adorar a una persona normal, a alguien que es como nosotros, mejor o menos mejor. Pero nosotros no podemos adorar a hombres, No. sino tenemos que adorar a Dios. Porque Dios lo prohíbe. Claro, exactamente. En su palabra. Y menos fabricando imágenes. Y menos fabricando imágenes, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque esos son los verdaderos adoradores que Dios busca y desea. Claro. Y encontramos que la Biblia está plagada de textos donde el Señor habla claramente sobre la no adoración a las imágenes. Porque adorar las imágenes es volver al paganismo. Exacto. Cuando Israel se iba para atrás en su fe, cuando Israel le volvía la espalda a Dios, siempre buscaba de nuevo a los ídolos. De tal manera que en época del profeta Ezequiel llenó el mismo templo, lo llenó de ídolos paganos. Sí. Los lugares, por ejemplo, donde se reunían y demás, estaban llenos de idolatría. Y el Señor lo descubre y abandona el templo, porque Él tiene comunión con un pueblo idólatra. ¿Cómo es posible que creamos que Dios está de acuerdo con la Semana Santa? ¿Cómo es posible que creamos que ese acto que se hace de buena fe, Dios lo va a aceptar? No es que lo hagamos de buena fe o lo hagamos con no buena fe. Lo importante es que lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso la Inquisición y el Concilio de Trento luchó contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alumbra. Amén. Y hace entender. Entonces la palabra de Dios es la que realmente nos muestra la voluntad de Dios. Y entonces los hombres quieren anular la voluntad de Dios imponiendo la suya propia, para beneficio de sus propios intereses. Exactamente. Bueno, que está claro, está súper claro, ¿no? Que es la palabra la que tiene que marcar la forma y la que marca la forma de adoración y a quién, como yo antes comentaba, ¿no? Y a quién hay que adorar, ¿no? Y sobre todo, yo ya lo he comentado más de una vez en este programa, ¿no? Como Apocalipsis ya lo dice, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la Amén. gloria, la alabanza, Amén. la honra, la adoración. Amén. Y nuestro Dios es un Dios celoso que no dará su gloria a otro. A mí me gustaría Sí. de leer un versículo Sí. que es conocido, es bastante Sí, sí. conocido, pero me gustaría leerlo porque habla claramente. En el Salmo 115, por ejemplo. Sí, pues lo tengo aquí, mira, precisamente lo tengo aquí también. Sí. Sí. Salmo 115. Sí. Nosotros no podemos arrancar esta página, porque si empezamos a arrancar páginas de la Biblia, tendríamos que arrancarla toda, porque por una causa o por otra Dios siempre clarifica y Dios siempre coloca su verdad
como algo incuestionable, Sí. que no se puede dudar de la palabra. O se obedece o se desobedece. O conmigo o contra mí. Sí. Claro, no se puede estar conmigo y contra mí. No se puede decir que se es cristiano y vivir desobedeciendo la voluntad de Cristo. Imposible. Dice así, dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu amor, por tu verdad. Dice, ¿por qué han de decir la gente, los pueblos, dónde está su Dios? Nos preguntan, por Sí, ejemplo, sí. y contesta el salmista, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo cuanto le place, lo realiza. Es la soberanía de Dios, indiscutible. Plata y oro son sus ídolos, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen, los escultores, los imagineros, dice, como ellos serán los que lo hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. No solamente los que los hacen, sino también aquellos que ponen su confianza en estos ídolos. Casa de Israel, confía en el Señor. Él, su auxilio y su escudo. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Está claro el texto que tú has comentado, ¿no? Como los ídolos, pues, lo que dice, ¿no? Tienen boca, tienen ojos, tienen oídos, pero es que no hay poder en ellos, no hay poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Claro, claro. Por cuanto no oyen, ¿no? Yo, con tu permiso, que yo voy a leer Jeremías capítulo 10. Sí. Entiende que seguramente cuando el Señor dice, oí la palabra que el Señor os ha hablado, o casa, en este caso de Israel, así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, hablando de precisamente lo que hemos estado hablando. De la historia, de la idolatría y de la costumbre del pueblo, exacto. exactamente. Sí. Porque leña del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Y sigue diciendo la palabra, del hecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Sí, bendito Yo creo seas. que la palabra es clara en relación Hay un texto que aparece en Romanos, en el capítulo 1, Sí. que a mí siempre me ha impresionado mucho. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Capítulo 1, 23 y 25. Sí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, bendito por los siglos. Amén. Quiere decir que los hombres, en su desenfreno, en su pecaminosidad, en su desprecio de Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Porque Dios es incorruptible. Amén. Dios es espíritu. Dios no se deteriora. En televisión salió hace unos días un reportaje sobre una serie de imágenes que han caído en distintas Semanas Santas. Sí. Y bueno, ¿cómo puede la gente confiar en una imagen que al transportarla se cae y se hace pedazos? Este es el Dios corruptible de ellos. Tal como es la figura, así es la fe de ellos. Entonces, nuestro Dios es un Dios incorruptible. Y los hombres hacen un Dios, una imagen corruptible. Y cambia la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso, de ahí la necesidad de leer la palabra de Dios. Exactamente. De escudriñar la palabra de Dios. Que es la que trae la luz y el entendimiento. Claro, a mí me pueden decir en una encíclica, o en un concilio, o en una pastoral determinada, a mí me pueden decir esto o aquello. Pero lo que realmente alumbra, lo que realmente es verdad, incuestionable,
es la palabra de Dios. Así Es inerrable, a la que tenemos que atender. Entonces, la palabra de Dios es la que nos informa, la que nos ilumina. Esos textos que hemos leído, Jesús, podíamos decir, bueno, es que esto es en el Antiguo Testamento, es que esto es en aquella época, pero lo que la palabra nos enseña es que todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Claro. Y estas cosas nos enseñan de que no hay que adorar, en este caso, a ídolos ni a imágenes, como claramente dice Claro. la palabra, o sea, se ha escrito para nuestra enseñanza, ¿no? Hay un texto, y tenemos que ir pronto terminando porque nos va el tiempo, ¿no? Habacuc hay un texto que habla muy claro también, ¿no? Cuando dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, que haciendo imágenes mudas confía el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas el Señor está en su santo templo. Calle la tierra delante de él. Amén. O sea, como la palabra... Vamos a ser claros, vamos a ser... no nos podemos engañar. Somos hombres ya, somos adultos, y la palabra nos enseña que dentro de las imágenes no hay poder, no hay espíritu conforme a la palabra de Dios. Otra cosa es, respetando lo que quieran hacer, cada uno con sus creencias, Sí. creer en este tipo de cosas. Pero la Biblia no nos enseña. No, pero nuestra obligación, Sí. hermano. El Señor dijo en su palabra que nosotros somos luz para el mundo. Sí, sí. Entonces, sal y luz para el mundo. Entonces, la obligación de la iglesia del Señor es la de alumbrar. Amén. Porque si nosotros callásemos, hablarían las piedras. Sí, sí. Nosotros tenemos la obligación de decir lo que el Señor ha puesto, ya ha dejado en su palabra. Amén. Tenemos la obligación de propagarla y Jesús, se nos va el tiempo y me gustaría que dijese unas últimas palabras, lo que tengas en tu corazón, porque ya prácticamente estamos acabando. Sí, yo solamente le diría a aquellos que están escuchando que lean la palabra de Amén. Dios, Amén. que oigan a Dios, no al hombre, que oigan a aquel que los ama, aquel que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz Amén. para salvar sus almas, por amor, no tenía ninguna obligación. Que dejen que el Espíritu Santo alumbre sus corazones, que los abran a la hora de leer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, la verdad de Dios, transforme sus vidas, y arrepentido, y yo diría entristecido por el tiempo en que ha vivido en la ignorancia, busquen al Señor humildemente, se quebranten delante del Señor y pidan perdón por tanto tiempo de abandono en que han tenido al autor de sus vidas, aquel que murió por ellos, y que se rindan ante él, y que lo reciban en sus corazones, y que lo entronicen en sus corazones, y a partir de ahí, que cada día le den culto a ese Dios, en espíritu y en verdad, abandonando prácticas paganas que no llevan a Dios, y que Dios no aprueba, y que Dios no recibe, y que Dios no atiende, pero Él atiende a aquel que arrepentido, como el hijo pródigo, va a Él reconociendo su pecado, confesándolo y esperando en la gracia del perdón de Dios. Así es, amén, amén. Jesús, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, por este tiempo. Yo creo que ha sido muy instructivo lo que hemos comentado hoy aquí en estos micrófonos. Pues, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica Radio, nos vemos la semana que viene. Como bien nos decía el pastor Jesús María Vázquez, no dejes de leer la Biblia, no dejes de leer la palabra de Dios, porque va a ser la que va a traer la luz a tu vida. Que Dios os bendiga grandemente y nos vemos la semana que viene. Piensa bien, con una simple vara lo que hizo